Hola, qué honor poder estar con ustedes esta noche. Mis agradecimientos a la Tercera Iglesia de Cristo Jesús, Científico Ciudad de Nueva York, por su invitación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les voy a compartir mis referencias. Si gustan una copia, pueden mandarme un correo a mmuslen@gmail.com. Hay un libro sobre la vida de Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana, que se llama Revolviendo la Piedra, escrito por Stephen Gottschalk. Explican que este libro sobrepasa una serie de barreras. Revuelva la piedra, como dice el título, para revelar la teología de un individuo fuera de la tradición de la teología protestante, quien fue una mujer además. Esta teóloga del siglo XIX de Nueva Inglaterra, Mary Baker Eddy, proporcionó al mundo una visión bíblica y un camino ascendiente hacia el espíritu, una visión elevada que nos permite restaurar nuestra naturaleza espiritual diariamente. Nos permite reclamar nuestra espiritualidad y resucitarlo. Su escritura inspirada nos eleva del abismo del materialismo hasta la verdad divina de la existencia. Esta verdad se describe en Génesis como imagen y semejanza de Dios. Sobre la resurrección, la fundadora de esta iglesia compartió lo siguiente en su obra principal, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Los ayudó a elevarse a sí mismo y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas. Necesitaban esta vivificación, pues pronto su querido Maestro se elevaría de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascendería mucho más de lo que ellos podían percibir. Como recompensa por su fidelidad, él iba a desaparecer para el sentido material en aquel cambio que desde entonces ha sido llamado la ascensión. Más adelante escribe: al esforzarnos por seguir y obedecer las enseñanzas de Jesús, experimentaremos nuestra propia resurrección. Exploramos ese pensamiento de que la resurrección, de la resurrección. Jesús es también nuestra resurrección diaria. Las últimas 100 páginas de este libro, Ciencia y Salud, contiene más de 70 testimonios, curaciones verificadas, pruebas de vidas resucitadas y elevadas. Permítame compartir algunos. Hace 9 años, mi único hijo estaba entre la vida y la muerte. Algunos de los mejores médicos de Boston lo habían desahuciado, diciendo que si sobrevivía, siempre quedaría inválido y tullido. Solamente se le permitía comer pocas cosas, y a pesar de tomar toda clase de precauciones, sufría tanto que quedaba postrado durante medio día con espasmos. Fue mientras estaba pasando por lo que parecía ser su mayor agonía, y cuando yo estaba verdaderamente desesperada, que oí hablar de la ciencia cristiana. Comprendí que la ciencia cristiana era la religión que yo había estado buscando por muchos años. Al día siguiente, fui en busca de un practicista. Ahora les explico que un practicista de la ciencia cristiana es un individuo en el ministerio de sanación de la ciencia cristiana. Ahora bien, les sigo contando su historia. En mi casa leí el libro en silencio y en voz alta, de día y de noche. Y a pesar de que parecía no entenderlo, la curación comenzó a efectuarse inmediatamente. La boquita del niño, que había quedado torcida a consecuencia de los espasmos, volvió a su estado natural, y pronto pudo levantarse a jugar y correr por la casa
como lo haría cualquier otro niño. Sané de todas mis dolencias mientras buscaba la verdad para mi hijo. Todo esto, sin embargo, nada significa comparado con la elevación espiritual que he recibido, y solo tengo motivos de agradecimiento. Esto fue de MTW, Los Ángeles, California. Y ahora bien, de EJR, de Toledo, Ohio, escribe: por mucho tiempo fui miembro de un curso de estudios bíblicos en una escuela dominical ortodoxa, pero nunca me sentí satisfecha con lo que enseñaba. Iluminó la Biblia con una luz gloriosa y comencé a entender algunos de los dichos del maestro y traté de ponerlos en práctica. Durante muchos años había sentido el anhelo de llevar una vida más cristiana y con frecuencia me preguntaba por qué no había podido comprender la Biblia. Entonces lo supe. Era debido a la falta de comprensión espiritual. Al comienzo no sabía que la gente podía sanar de la enfermedad y del pecado simplemente leyendo Ciencia y Salud. Pero al poco tiempo hallé que esto era así. En aquella época tenía varios problemas físicos, y uno tras otro simplemente desaparecieron, y encontré que estaba sana y perfectamente libre. La elevación espiritual fue igualmente gloriosa. Y por fin, de la señora M. de Chicago, Illinois. La ciencia cristiana no solo me ha ayudado de manera mental, moral y físicamente, sino que la bendición mayor es la elevación espiritual que me ha hecho comprender que Dios es capaz de cuidar a sus hijos y está dispuesto a hacerlo. Y estamos nosotros dispuestos a hacer nuestra parte y tomar la cruz, que anunciado a veces parezca pesada, trae siempre galardón firme. También nos dice: la Biblia me parece un libro nuevo. Ahora comprendo el significado de lo que dijo Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, solo una palabra de explicación. Cuando las personas confirman que han sido sanadas simplemente leyendo el libro, no queremos dar la impresión de que las palabras las sanaron. Uno puede leer el libro de texto de la ciencia cristiana, estudiar la Biblia, leer ensayos. Todos son muy inspiradores y tienen las bases para cambiar el pensamiento. Pero cambiar una visión material de la vida a una visión espiritual e inesperada, sin duda, tiene más que ver con el espíritu que la letra. La letra, aunque de importancia clave, es solo el auxiliar humano que sirve para alinear nuestro pensamiento con lo espiritual. Esto nos permite recibir la revelación de Cristo. Una vez revelada, esta verdadera naturaleza del pensamiento facilita la curación. Las ideas de la ciencia y salud sirven para abrir los caminos necesarios para comprender mejor nuestra naturaleza espiritual. Es esta elevación espiritual o resurrección del pensamiento. Este es el tema de esta charla. Entonces, ¿qué fue este levantamiento espiritual o resurrección diaria que experimentaron estas 3 personas y los otros 70 o los millones en los últimos 100 años? Compartiré 2 ejemplos más para ayudarnos a entender. Un año, mientras mi esposa y yo viajábamos al estado de Vermont, pasamos por Massachusetts y nos detuvimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts, conocido como MassMoCA. Nos detuvimos en el estacionamiento y vimos 6 árboles vivos, invertidos y suspendidos boca abajo de una armadura de metal. Mira estos árboles al revés, le dije a mi esposa. Los árboles resultaron ser una obra de arte de Natalie Jeremijenko, llamado La lógica de los árboles. El arte de esta obra visual
se entiende como con el cambio de los árboles que paulatinamente se transformaron a lo largo del tiempo. Les explico. Los árboles crecen lejos de la tierra y hacia el sol. Aun cuando están invertidos, los 6 árboles en este experimento todavía crecían alejándose de la tierra. Se dirigían hacia el sol, doblándose hacia arriba, hasta el tronco doblado también. La predisposición natural de los árboles bien podría producir unas formas muy en contra de lo que conocemos formalmente como la naturaleza. Un segundo ejemplo de ascendencia natural ocurrió hace años durante una severa sequía de 10 años en el desierto Mojave en California. Creían que las semillas de las flores anuales del desierto habían muerto. Sin embargo, al año siguiente llovió mucho, inundando el suelo del desierto. Efectivamente, en la primavera siguiente las flores regresaron. En la Biblia leemos sobre el aroma del agua, Job 14, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. ¿Qué tienen que ver estos dos ejemplos? Ambos revelan una elevación natural hacia la fuente del alimento. Los árboles y las flores ascendieron de forma natural e instintiva. La señora Eddy escribe, el desarrollo espiritual no germina de la simiente sembrada en el terreno de esperanzas materiales, sino que cuando éstas decaen, el amor probará de nuevo las alegrías más elevadas del espíritu, las cuales no tienen mácula terrenal. También nos dice, los mortales deben gravitar hacia Dios, sus afectos y propósitos espiritualizarse. Las vidas de los 3 testigos se trastornaron y su inspiración espiritual permaneció latente, hasta cuando encontraron una fuente espiritual y gravitaron hacia lo espiritual, anulando así la ley natural de la gravitación hacia lo material. Atravesaron el abismo que existe entre la lucha humana y la naturaleza divina del ser. La Biblia lo nombra como un pozo horrible. Enfrentando al horno del fuego, por medio de la oración, muchos fueron salvados, sacados de sus situaciones y elevados a la vitalidad, a la salud. Esos testigos, junto con millones de otros, tocados por el Cristo resucitado, fueron liberados de los pesos terrestres de la gravitación material que los sujetaba. Encontraron el aroma del agua y la luz del sol de la verdad. Comenzaron su camino ascendiente de descubrimiento espiritual y una vida reclamada y resucitada. En la propia recuperación de Mary Baker Eddy de una caída sobre el hielo, de la cual el médico indicó que no había esperanza, una querida anciana le preguntó, ¿cómo es que eres restaurada a nosotros? ¿Ha vuelto Cristo a la tierra? Cristo nunca se fue, respondió ella. Cristo es la verdad, y la verdad siempre está aquí, el Salvador de todos los días. Me encanta el servicio de Pascua. Me habla de la vida y no de la muerte. Hagamos nuestro trabajo. Así participamos en su resurrección. Cuando nuestras vidas dan un giro, nuestro anhelo por algo mejor, más alto y sí, más santo, aumenta. En un ensayo que apareció en el Christian Science Journal, la Jornada de la Ciencia Cristiana, de junio 1975, titulado La senda de la ascensión, la autora Naomi Price escribe, la cima de la misión de Cristo Jesús en la tierra se logró cuando su conciencia se elevó. Se elevó tanto con la comprensión de la realidad espiritual que el sentido material ya no podía tentarlo. El Evangelio de Lucas 24 relata el momento en que llevó a sus discípulos hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía,
se separó de ellos y fue llevado al cielo. En otras palabras, sobresalir el sentido material y elevarnos a un sentido espiritual es una resurrección diaria. Como en la carta de Pablo a los Efesios 4:22 de la Biblia de las Américas, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojáis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os visitáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Eddie lo explica así con este consejo. Podemos permanecer en nuestro mejor yo, magnánimo. Para mí eso significa dejar de lado el concepto material del yo y dejar que Dios tome el control. Les comparto otro ejemplo de mi vida. Hace unos años tomamos unas vacaciones familiares en Cabo San Lucas, Baja California, México, en la punta de Baja donde el Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Cortés. Las aguas pueden ser muy agitadas. Sin embargo, desde el lado pacífico donde estaba ubicado nuestro hotel, hay una cresta rocosa que la gente puede escalar para llegar al lado pacífico del Mar de Cortés. Mi nieto y yo nos propusimos escalarlo. Él atravesó las rocas sin ninguna dificultad. Sin embargo, yo pesaba bastante más, y llevando zapatos, toallas y ropa de baño, no pude hacerlo. Había nadado por ahí antes en condiciones más tranquilas, pero esta vez decidí correr alrededor de las rocas mientras las olas retrocedían. No fue mi mejor idea. Antes de que pudiera dar la vuelta, las olas me levantaron, me llevaron al mar abierto, y me sentí como si estuviera dentro de una lavadora. En un par de segundos estaba a unos 45 metros de profundidad. Me arrojaron violentamente contra las rocas. Mientras hacía todo lo posible por escapar, fui atropellado por las olas. Esto se prolongó varias veces, y yo estaba agotado. Sentí que me empujaban hacia abajo y luchaba por llegar a la superficie para tomar aire. Seguí luchando contra las olas, pero fue en vano. Mi fuerza se estaba acabando, y sentí que me desmayaba. Fue entonces cuando mi pensamiento se dirigió a Dios. Recuerdo que me vino a la mente esta frase: llévame a la roca que es más alta que yo, de Salmos 61. Repetí esto varias veces, y aunque al principio era una petición, finalmente se convirtió en un decreto. Se me ocurrió ir al fondo del océano y arrastrarme más hacia el mar abierto, en lugar de intentar permanecer en la superficie y nadar hacia la orilla. Era lo contrario de lo normal. Sin embargo, fui obediente a este pensamiento inspirado. Con la poca fuerza y aliento que me quedaba, agarrando la arena, me arrastré 5 metros más lejos. Luego me desmayé. Lo siguiente que supe fue que estaba en la playa del lado del Mar de Cortés. Evidentemente, cuando me arrastré más lejos, las olas me dispararon de regreso en una trayectoria diferente, al otro lado de la cresta rocosa. Cuando recuperé el conocimiento, dos locales muy amables me estaban ayudando. Estaba en muy mal estado, y ellos a su manera me cuidaban. Se quedaron conmigo hasta que pudiera volver a tener una sensación de control. Mi nieto y yo repetimos versos de nuestros favoritos himnos, y él me apoyó hasta que pude levantarme. Fuimos en el siguiente taxi acuático juntos caminando de regreso al hotel. Poco después de este evento, me acordé de lo que me dijo una vez un amigo de la ciencia cristiana. Si quieres hallar una solución espiritual para cualquier problema, simplemente invierte el discurso material. Por ejemplo, si le viene el pensamiento voy a morir, invierta las palabras en oración y declare voy a vivir. Durante esa experiencia en el océano, volví a la vida. Volví al reconocimiento de mi reflejo espiritual de Dios. Al hacer lo contrario de lo que el razonamiento humano me decía que hiciera, escuché y seguí la inspiración que se convirtió en la respuesta a mi oración.
la resurrección en mi vida diaria. Luego encontré esto en Ciencia y Salud y resonó conmigo. Al despertar las exigencias del Cristo, los mortales experimentan sufrimiento. Esto los obliga, como a quienes se están ahogando, a hacer esfuerzos vigorosos por salvarse. Y por medio del preciso amor de Cristo, estos esfuerzos son coronados con el éxito. Reviví esta experiencia también cuando escuché la letra de esta canción de Andrea Day, llamada Levántase. Estás destrozada y cansada. Me levantaré como el día. Me levantaré sin miedo, y lo haré 1000 veces más. Me levantaré alto como las olas. Me levantaré a pesar del dolor. Me levantaré, y lo haré miles de veces otra vez. Cuando el silencio no es tranquilo y se siente que se está poniendo difícil respirar y tienes ganas de morir, me levantaré como el día, me levantaré sin miedo y lo volveré a hacer 1000 veces. ¿Cuál es el secreto de la resurrección? Bueno, pasemos entonces al tema de la humildad, ingrediente clave para participar en nuestra resurrección diaria. En Lucas 14, Jesús nos habla de este tema. A partir del verso 8, dice, fue cuando Jesús notó que en una cena los invitados intentaban sentarse en los asientos de honor, cerca de la cabecera de la mesa, y les dio este consejo. Cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otra más distinguido que tú, y viniendo él que te invitó a ti y a él, te diga, dale a él este lugar, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue él que te invitó, te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Entonces, para descubrir lo mejor de nosotros mismos, comienza con la humildad. En las 4 versiones del Evangelio hay 28 ilustraciones de curaciones de Jesús. En muchos de ellos, la humildad es la característica clave, señalada por los sanados. Se necesita humildad para darse cuenta de que necesita ayuda y también para buscar ayuda. Nos acordamos a la mujer con flujo de sangre inmunda que de rodillas alcanzó el manto del Maestro, o a María Magdalena derramando aceite sobre sus pies y lavándolos con sus lágrimas. El hijo moribundo del noble y la hija de Jairo, ambos resucitados de la muerte. Pensamos en el paralítico bajado por las tejas. Todos ellos mostrando con humildad un anhelo de vivir algo mejor, más santo, más elevado que su presente circunstancia. Esto es lo que significa para mí su resurrección, que todo puede volver a ser nuevo. Cada día es nuevo. La resurrección significa que no hay nada que nos impida volver a empezar. Nunca es tarde. Ningún fracaso es final. Ninguna ofensa es imperdonable. No hay pérdida que no se pueda recuperar. Él escribe que no podemos ser llevados a ninguna situación en donde el amor divino no nos haya antecedido y donde sus tiernas lecciones no nos estén esperando. En la resurrección las puertas no están cerradas para siempre. Nos asegura que Dios nunca se da por vencido con nosotros. Como dice el Salmo 96, cantad al Señor un cántico nuevo, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación.
Un ministro cristiano, decía, creemos que Jesús resucitó físicamente de la tumba, pero quizás es aún más importante creer que sin importar nuestra edad, errores, traiciones, heridas y muertes, podemos comenzar cada día de nuevo, inocente de nuevo, como un niño, un infante atónito ante la novedad de todo. La resurrección no es solo una cuestión de regresar de la muerte, sino también de resucitar diariamente de las mini tumbas en las que tan a menudo nos encontramos. ¿Cómo nos ayuda la creencia en la resurrección a levantarnos de estas mini tumbas, manteniéndonos abiertos a la sorpresa, al maravilla, a la novedad y la frescura en nuestras vidas? No siempre es algo fácil de hacer. A veces parece que caemos en la depresión, la amargura, el pecado, la traición, el cinismo y el cansancio que viene con la edad. Como Jesús, nosotros también tenemos nuestros cruces. Nos espera más de un desafío. Sin embargo, nuestra fe en la resurrección nos invita a vivir más allá de esto. Tal como lo declara la canción de Andrea de Levantaremos. Salmos 40 nos da 6 promesas útiles y piadosas en la resurrección diaria. Así dice: Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca, y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Vamos a repasarlo. 1. El Señor se inclina hacia nosotros. 2. Escucha nuestro clamor. 3. Nos levanta. 4. Pone nuestros pies sobre una roca. 5. Afirma nuestros pasos. Y por fin, 6. Pone en nuestra boca un cántico nuevo. ¿Se acuerdan del mismo ensayo de la jornada de Naomi Price de 1974? Pues decía, a medida que gravitamos hacia el espíritu, la supuesta ley de la gravitación material se neutraliza. Somos sacados de situaciones a las que la Biblia se refiere metafóricamente como un pozo horrible, un horno de fuego, un pozo de leones. Estamos aliviados de los pesos de la tierra. Mencioné ejemplos de personas que, en su humildad, se levantaron de sus mini tumbas. No necesitamos mirar más allá de la parábola de Jesús que define la humildad, la del hijo pródigo que gastó toda su herencia en una vida escandalosa y finalmente volvió a su padre. Y luego fue resucitado a su estado legítimo de filiación. Es interesante notar que cuando el hijo estaba muy lejos, el padre lo vio y corrió hacia él. 3 personas históricas de la Biblia, 2 de los cuales Dios los resucitó de los tiempos más bajos de sus vidas, se destacan para mí. Hablo de Jacob, Moisés y María Magdalena. Jacob se escondía de su hermano gemelo, Esau, a quien robó la bendición de su padre. Jacob era conocido como un estafador, ilustrado por burlar a su tío Labán, casándose con las 2 hijas de Labán. Jacob siguió con su vida, sabiendo que cuando se acercaba a su territorio natal, habría una confrontación con Esau, su hermano agraviado. Tuvo miedo cuando escuchó que Esau había salido a buscarlo con 400 hombres. Esta noche, parado junto al río Jaboc, un hombre solitario se acercó a Jacob y comenzó a pelear con él. Lucharon toda la noche y ninguno pudo tomar la delantera. Entonces el extraño golpeó a Jacob en el hueco del muslo y la cadera de Jacob se dislocó, pero aguantó. El extraño le pidió que lo dejara ir.
pero Jacob exigió una bendición antes de hacerlo. ¿Cuál es su nombre? Jacob. Ahora ya no es Jacob, sino Israel. Esto confirmó su momento de resurrección. Jacob sabía que había visto a Dios cara a cara, y vivió para contarlo. Llegó a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Luego Moisés, un fugitivo buscado por el asesinato de un egipcio, fue escondido como pastor en el lugar de su suegro Jetro, en la montaña de Horeb. Fue en este monte donde Moisés ve la zarza ardiendo y Dios le dice: el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fue elevado a ser un gran líder que sacó a los hijos de Israel de la esclavitud a través del Mar Rojo y nos dio los 10 mandamientos. Sin embargo, es María Magdalena para mí quien representa el mayor ejemplo de la humildad. La encontramos a los pies del Maestro cuando interrumpió la fiesta de Simón, lavando los pies de Jesús con lágrimas y aceite costoso para mostrar su remordimiento. Esta 13ª discípula, como la han llamado algunos, estuvo presente durante la crucifixión. La primera en buscar a Cristo en el sepulcro 3 días después, y fue la primera que compartió la noticia de Cristo resucitado. Ahora bien, en los 3 casos, Dios se inclinó hacia ellos, escuchó su clamor, los levantó, puso sus pies sobre una roca, estableció su propósito y les dio a cada uno un cántico nuevo. El pensamiento se elevó de un concepto humano limitado de sí mismos a una revelación espiritual, de un mejor yo, un yo que encontramos en el himno 20. Sé veraz y escucha la voz interior. Sé fiel a tu alto ideal, tu ser perfecto, que no conoce el pecado. Ese ser es el único real. Y también el himno 66. Ese yo superior que todos debemos probar. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo podemos pasar de un sentido limitado de nosotros mismos y acceder a un poder espiritual ilimitado? La respuesta está en la reflexión. La reacción es causada por un evento externo que controla nuestro pensamiento, crea miedo, ira, dolor o placer. La reflexión, por otro lado, es la expresión reflexiva de las cualidades espirituales dadas por Dios, de paz, amor, bondad, paciencia y compasión. Antes de permitirnos reaccionar inconscientemente a una palabra, un evento, a un anuncio o a una noticia, debemos detenernos. Debemos preguntar cómo podemos expresarnos mejor. Y en oración silenciosa, buscar humildemente la inspiración divina. Requiere desarrollar el hábito de preguntar: Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo responder con amor? ¿Cómo puedo ver mejor a mi prójimo? ¿Cómo puedo cambiar mi visión distópica del mundo y verme a mí mismo y a los demás, como escribe la señora Eddy, como compañeros santos de una casa santa? Una vez decidí contar el número de veces que aparecía la palabra diariamente en los escritos de la señora Eddy. Estaba buscando cosas que debería estar haciendo cada día para ser un mejor cristiano. Con la ciencia cristiana, encontré 23 de ellos. Los ejemplos incluyen: dejar que el reino de la verdad, la vida y el amor se establezca en mí. No dejar que la animosidad o el mero apego personal impulsen mis acciones. Tener gratitud y amor en mi corazón todos los días. Examinar mi pensamiento para ver si hay un impedimento para la verdad. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Hacer una buena obra todos los días. Bendecir a nuestros enemigos. Orar por la paz. Es decir, seguir a Cristo en nuestra vida cotidiana. Esto requiere un esfuerzo diario y consciente.
Así nos liberamos del concepto de un mortal, separado de Dios, y se revela la imagen y semejanza espiritual de la que leemos en Génesis, siendo así uno mismo con Dios, nunca separados. Cada discordia, cada enfermedad, cada queja tiene una cosa en común. Todos provienen de un concepto de nosotros mismos como mortales, con límites físicos, separados del amor, y en oposición a nuestra naturaleza superior, como la encarnación espiritual del amor mismo. Si eliminamos el sentido limitado del yo, las discordias no tienen cómo apegarse a nuestro pensamiento. Compartiré un ejemplo sencillo. Requiere inspiración en vez de voluntad humana. Al principio de nuestro matrimonio y con una hija nueva, era hora de comprar nuestra primera casa. En este momento los pagos mensuales de la hipoteca no podían exceder el 25% del salario mensual. Las únicas casas que encontrábamos eran casas bastante modestas y aún así era difícil. Estábamos dejando que los límites financieros externos dictaran nuestra situación y definieron dónde viviríamos. Llamé a una practicista de la ciencia cristiana. Inmediatamente me recordó una frase del libro de texto. La ciencia divina, elevándose por encima de las teorías físicas, excluye la materia, resuelve las cosas en pensamientos y reemplaza los objetos del sentido material por ideas espirituales. Al no comprender el significado completo de lo que estaba diciendo, lo hizo más práctico. Ella me dijo, no es necesario buscar una casa. En su lugar, debe expresar gratitud por el hogar que ya tiene, que incluye seguridad, familia, paz, amor y armonía. Abrazar y apreciar esas cualidades provistas por Dios. Esto era consistente con la declaración de la señora Eddy, que dice, peregrino en tierra, tu hogar es el cielo, forastero, tú eres el huésped de Dios. Mi esposa y yo inmediatamente nos pusimos a trabajar, agradeciendo nuestro hogar. Vimos que ya morábamos en el reino de los cielos. Y temprano el próximo sábado por la mañana recibí una llamada. El hombre decía que tenía una casa que necesitaba vender. Un compañero mío del trabajo le había comentado que estábamos buscando una casa. Esa tarde fuimos a verla. Estaba en un hermoso distrito y la casa mucho mejor que cualquier otra que habíamos visto. Aunque parecía estar fuera de nuestro alcance dado nuestro presupuesto, no obstante, decidimos ir a verla. Tuve que decirle que no creía que nuestros ingresos nos calificaron para hacer los pagos de la hipoteca. Dijo que no nos preocupáramos. Él tenía un préstamo de bajo interés para los veteranos y lo podría pasar a nosotros. Los pagos, que aunque más bajos de lo que esperaba, aún excedían el requisito del 25%. Pues le dimos las gracias y le dijimos que nos comunicaríamos con él. También le habíamos comentado que teníamos que cumplir el contrato de arrendamiento de nuestro departamento y que aún faltaba 5 meses. Pero él respondió que era el momento exacto de su transferencia y la casa no estaría disponible hasta entonces. La semana siguiente recibí un aumento de sueldo en el trabajo y mis nuevos ingresos exactamente al dólar cumplieron con el requisito de pago de la hipoteca. Varias semanas después me volvió a llamar, pero esta vez con malas noticias. Dijo que si bien calificábamos para la prueba de pago de hipoteca, nuestra condición financiera general requería que financiáramos una cuenta de retención para cubrir los impuestos de la propiedad y el seguro del propietario, y con un año de anticipación. Empezábamos a ahorrar, sabiendo que Dios había provisto esta oportunidad,
y que nuestro hogar ya estaba establecido. Pudimos ahorrar la cantidad necesaria para la fecha límite y de nuevo al dólar exacto, en lugar de ser influenciados por eventos externos sobre los cuales aparentemente no teníamos control. Al cambiar nuestro pensamiento, pudimos ver un resultado dirigido por Dios. Fue una experiencia de humildad. Tuvimos que dejar de lado toda voluntad humana y en cambio inclinarnos humildemente ante Él, buscando solo reflejar su gloria. Pero ¿cómo sabemos cuando un pensamiento realmente viene de Dios, en lugar de nuestro propio pensamiento humano? Hay una prueba que he encontrado. Un pensamiento inspirado tiene 5 características. 1. El nuevo pensamiento está libre de sí mismo. Las palabras yo o mí no son parte del nuevo pensamiento. El hogar era un concepto espiritual y ya estaba presente. 2. Está libre de carencias. Cada condición financiera se solucionó de manera divina, sin tener que forzarlo. 3. Está libre de miedo. No hubo amenaza de pérdida en ningún momento. 4. La nueva idea bendice a todos, tanto el comprador como el vendedor. 5. Resulta en un bien inesperado. Tal fue la llamada telefónica del sábado por la mañana y el aumento inesperado en el trabajo. En el caso de encontrar nuestra casa, esas 5 condiciones se cumplieron y seguimos adelante con confianza. Cuando Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, podríamos decir con la misma certeza, el sol y el rayo del sol son uno. Ahora, imagina que el rayo del sol cree que está separado del sol y tiene su propia agenda. Al quedarse sin energía, se volvería hacia el sol y pediría más luz y calor. El sol podría responder, ¿de qué estás hablando? Eres la actividad misma de la luz y el calor. No eres un rayo separado. En nuestro caso le estábamos pidiendo a Dios una casa, tratando de hacer que sucediera de todos modos. Sin embargo, ya estábamos en posesión de la idea hogar. Solo teníamos que dar un paso al costado y dejar que se manifestara. De esta manera no debiéramos orar por más espíritu, más amor o más inteligencia. En cambio, debemos entender que somos la actividad misma del amor, la verdad y la mente. No son influencias externas, sino cualidades internas que expresamos. Como científicos cristianos, entendemos que tal oración significa escuchar a los ángeles, para que nos hablen como hablaron a Moisés, Jacob y a María, o también a Gedeón, Saúl, David y muchos otros. Me incluyo a mí en el fondo del océano y también en mi búsqueda de nuestro hogar. Después de todo, la Biblia nos dice que Dios conoce nuestra necesidad, incluso antes de que lo pidamos. La resurrección en nuestras vidas es una revelación que nos llega como una inspiración. Nos permite ver a nuestro ser altruista, una mejor versión de nosotros mismos. El Cristo se revela entre nosotros, dándonos una conciencia humana iluminada. Se requiere humildad para experimentar un cambio de pensamiento. Nuestro libro de texto enseña que el Cristo viviente, la verdad practica, que hace de Jesús la resurrección y la vida para todos los que le siguen. Cuando miramos a Jesús como nuestro ejemplo, vemos esta característica de humildad. Desde su nacimiento en el pesebre, y también se nota en su amor por los niños pequeños, en el lavado de los pies de los discípulos, todo el camino desde su entrada en Jerusalén en un burro humilde, para el comienzo de la semana más importante en la historia humana. En Juan 3, hablando de la necesidad de nacer de nuevo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Todos? ¿Nos incluimos a ti y a mí? A medida que tengamos hambre diariamente,
de tener nuestra parte en la resurrección. Como Jacob, Moisés y Magdalena, nos encontraremos tendiendo naturalmente a la fuente infinita de vida. Estamos atraídos a la luz de Cristo. Como esas ramas de los árboles inclinándose hacia arriba, somos atraídos por un camino ascendiente. Ahí es donde se lleva a cabo la curación. Sin embargo, la popularidad de aquel humilde nazareño era una amenaza para César. La señora Eddy nos describe estas palabras. Guiado por el elemento más tosco de la mente mortal, Herodes decretó la muerte de todo niño varón, a fin de que el hombre Jesús, el representante masculino de la idea espiritual, nunca pudiera reinar jamás y privar a Herodes de su corona. Todos estaban cometiendo un grave error. Uno bien podría preguntarse, ¿quiénes son los Césares y Herodes de nuestros días que están tratando de matar al Cristo? ¿No tenemos todos el deber de resistir esas distracciones materiales? Superarlas y encontrar al Cristo resucitado y presente en nuestras vidas. Refiriéndose a Génesis 1:13, donde dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero, la fundadora de la ciencia cristiana explica, la tercera etapa en el orden de la ciencia cristiana es una de gran importancia para el pensamiento humano, dejando penetrar la luz de la comprensión espiritual. Este periodo corresponde a la resurrección, cuando se discierne que el espíritu es la vida de todo, y la vida imperecedera, o la mente, que es dependiente de ninguna organización material. Nuestro Maestro reapareció a sus discípulos. Para la comprensión de ellos, se levantó de la tumba, al tercer día de su pensamiento ascendente, y así les presentó la certeza de la vida eterna. ¿Quién fue el primero en ver al Cristo resucitado? Por supuesto, fue nuestra humilde Eurina, la 13ª discípula María Magdalena. Juan nos narra. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Para mí, entonces lo que sigue a continuación es la respuesta más tierna y profunda. Jesús le dice simplemente, María. Ella se volvió y dijo, Rabboni, es decir, Maestro. Como Pablo pregunta en primera a los tesalonicenses, porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia del Señor, Jesús, de nuestro Señor, Jesús en su venida? En un ensayo de Christian Science Sentinel de 1909 titulado Cruz y Corona, el autor Bert Miller escribe, Cuando se nos da la orden de tomar la cruz y seguir al Cristo, la verdad, lo siguiente conduce en una dirección completamente opuesta a aquella en la que hemos ido. Y cuando llegamos a poner en práctica nuestros elevados deseos, requiere un esfuerzo mucho mayor de lo que habíamos previsto, porque ahora estamos contra la corriente, luchando con el sentido y el yo. Pero si tenemos suficiente fe en Dios, dependemos del amor divino para sostenernos y ayudarnos en el conflicto. Así estaremos seguros de ganar, y no hay nada que se compare con tal victoria. Él cita la página 254 de Ciencia y Salud. Si echas tu barca sobre las siempre agitadas, pero saludables aguas de la verdad, encontrarás tempestades. De tu bien se hablará mal. Esto es la cruz. Tómala y llévala, pues por medio de ella ganas y te ciñes la corona. Cada uno de nosotros tiene su parte en la mañana de la resurrección al convertir
nuestra experiencia de llevar la cruz en nuestra corona de regocijo, por lo tanto quitando la piedra que bloquea nuestra vista de Cristo, para que nosotros también podamos volvernos y decir, Rabboni, Maestro. Terminaré con una bendición, mensaje de Pascua de Mary Baker Eddy de 1902. Amados hermanos, que esta alegre mañana de Pascua encuentre a los miembros de esta amada Iglesia en una paz pura, un gozo fresco, una visión clara del cielo aquí y el cielo dentro de nosotros, y un sentido despierto del Cristo resucitado. Gracias a todos y que tengan una Pascua gloriosa. Heaven is a state of mind where thoughts of truth and love combine to form that perfect atmosphere where answers to a prayer appear. Heaven is that state of thought, a sense of peace that can't be bought with riches or a quest for things that have no part of angels' wings. 'Cause harmony and peace of mind are heaven with you all the time. And if you listen, you will find you don't have to wait for heaven. Heaven is that perfect spot where thoughts of God commune with us and tell us we must take the time to recognize the good in life. Heaven is that state of mind that only sees what God designs, a gentle smile, a puppy's kiss, the sort of things we sometimes miss. And we don't have to sigh and wait for heaven at some future date. Those angel thoughts that keep us straight are telling us that we're in heaven. Heaven is a place that we can go, no matter what the world may do to keep our progress slow. Whenever we commune with God in prayer, we feel love and we're in heaven. Heaven is that state of mind when you've done something good and kind and lead you to those gentle thoughts, the very ones that Jesus taught. Heaven is that state of grace where cares and worries fade away and we begin to understand the unity of God and man. 'Cause heaven is the here and now. It's something real that can be found wherever peace and love abound. You don't have to wait for heaven. Heaven is a place that we can know, where happiness is realized and earthly things let go. It may be just a moment, just a glimpse of something rare. We feel love and we're in heaven. Heaven is that perfect spot where thoughts of God commune with us and tell us we must take the time to recognize the good in life. Heaven is that state of mind that only sees what God designs, a gentle smile, a puppy's kiss, the sort of things we sometimes miss. 'Cause harmony and peace of mind are heaven with you all the time. And if you listen, you will find you don't have to
Hey.